Doctora Miriam, bienvenida nuevamente a través de Azufrán, el canal regional. Un saludo muy, pero muy especial. Muy buenas tardes, Andrés, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan cada semana para encontrarnos en nuestro programa Para Volver a Ti. Un espacio de crecimiento, de orientación, de transformación que nos posibilita conocernos mucho más y hemos venido fortaleciéndonos cada semana, aprendiendo sobre lo que nos sabotea, sobre lo que nos construye, sobre lo que nos destruye. Y hoy vamos a hacer énfasis específicamente en por qué es tan difícil relacionarnos con las demás personas. Cuando va avanzando nuestra vida, cuando avanza nuestra historia y somos cada vez más grandes, más adultos, algo que debería salir con mucha más facilidad es la forma de relacionarnos asertivamente con las demás personas. Y asertivamente, ¿qué quiere decir? Poder tener las conductas, las palabras, las actitudes adecuadas frente a cada persona. Pero esto en teoría es muy sencillo, pero llevado a la práctica cada vez se vuelve más complejo. Y las diferencias con las demás personas, aprender a vivir en pareja, aprender a llevarnos bien con nuestros padres, con nuestros hermanos, cada vez se vuelve más difícil y más conflictivo. A veces nos hablan de la hermandad, nos hablan de aprendamos a vivir en familia y vamos a evaluar cómo vive la familia, pues cada quien vive por su lado, cada quien genera conflicto desde sus puntos de vista, desde sus percepciones, y resulta que aprender a vivir en familia no es tan bonito y tan agradable si mi entorno familiar no es un buen referente para construir mi vida o mi historia, así en nuestro trabajo, así en la pareja, así en el área social, afectiva. Así que hoy uno de los elementos que quiero que tengamos presente dentro de estas orientaciones es que la percepción nos lleva a generar dificultades. ¿Por qué es tan difícil relacionarnos con el otro? Porque tenemos percepciones que son interpretadas desde ciertos puntos de vista. Y la percepción nos lleva a interpretar una realidad y muchas veces la forma como yo interpreto esa realidad me genera un conflicto interno y nos genera también un conflicto externo. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, vamos a tomar algunos elementos de referencia. ¿Cuántas veces nos llegan a consulta pacientes? Y hoy que en nuestra cotidianidad está como tan de moda el reconocer que hay heridas de infancia, que nos hemos puesto a indagar, a investigar por qué yo soy así, por qué me comporto de esta manera, por qué me afectan ciertas situaciones. Y es muy común encontrar el tema del niño interior, que el niño interior está herido porque tengo heridas de abandono, de rechazo, bueno, un sinfín de heridas que van apareciendo a lo largo de la historia. Pero la reconozco, me voy identificando, pero no hago nada frente a esas heridas. ¿Por qué? Porque cada herida tiene una interpretación y esa interpretación me genera un juicio. Por ejemplo, llega un paciente a consulta y dice, tengo una herida de abandono porque mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Es una interpretación de abandono, pero entramos a evaluar la historia y resulta que el papá se divorció de la madre, pero no se desentendió de sus hijos y siguió con sus responsabilidades tanto de provisión como de protección frente al cuidado de los hijos. Pero la interpretación del hijo es nos abandonó. Y desde ahí se ha generado un conflicto interno de abandono que en la realidad no está pasando. Es la interpretación de esa realidad. Nos vamos a contextos relacionados con nuestra infancia también. ¿Cuántas veces, y es lo más común, que muchas personas nos dicen, es que mis papás no me aman porque se dedicaron solo a trabajar, y yo no soy importante para mis papás? Ese yo no soy importante y ese no me aman es una interpretación personal, más no real, porque hay que conocer la posición de los padres. Y es muy común también escuchar, a mí me hubiese gustado tener a mis papás todos los días en la casa y que no vayan a trabajar.
¿Y desde dónde viene esto? Desde una necesidad afectiva, pero no desde una comprensión de la realidad. Porque tal vez si mis padres se hubiesen quedado aquí todos los días, las 24 horas del día, pero pasábamos hambre, pasábamos necesidades, tampoco estaría muy contenta frente a ellos. No sería una percepción de realidad equilibrada entre lo afectivo y lo material, que también es necesario. Así que cuando yo percibo que no fui importante para mis papás, que mis papás no me amaron porque trabajaron 24 horas del día, yo voy y evalúo cuáles han sido las razones por las cuales los padres de esta personita no estuvieron ahí, y encontramos que fue un acto de amor. No querían, ni estos padres no querían que su hijo, su hija, pasara necesidades, que no experimentara las carencias materiales, y que quizá por compensar carencias materiales terminamos no compensando esas carencias afectivas que en este momento vienen a relucir. Y sí hubo una herida, pero no fue intencional, porque como muchos padres manifiestan, no tenemos una cartilla que nos diga qué hacer, qué no hacer. Y de todas maneras nuestras conductas, si son malinterpretadas, van a generar dolor, y es imposible que nunca pase un dolorcito por ahí por nuestros actos o por nuestras actitudes o por nuestras formas de relacionarnos con los demás. Pero ¿qué es lo que más daño me hace? La percepción de esa realidad. Cuando yo lo tomo desde mi punto de vista sin analizar que hay otros puntos de vista. El otro día estaba escuchando un audiolibro donde manifestaban que muchas veces los adultos nos desconectamos del placer porque cuando fuimos niños tuvimos muchas prohibiciones y muchas reglas. En especial, pues no nos permitían ir a jugar en la tierra, no se nos permitía jugar con la arena, estábamos con zapatos nuevos y no se nos permitía jugar en los charcos, en el barro, y nos hemos desconectado del placer. Y listo, entiendo esta historia y entiendo que desde dónde viene mi falta de disfrute frente a la vida. Tal vez sí recibí muchos no haga, no se ensucie, no coja, no dañe sus zapatos nuevos, no dañe estos elementos que le compramos. Pero vamos hasta el otro lado de la historia, y cuando escucho al padre y a la madre, o cuando somos padres, pues tenemos que poner esa regla, porque por el hecho de que debe disfrutar, también se le debe enseñar que debe cuidar y debe conservar. Y a mí como padre de familia me está costando trabajo, dinero, poderlo tener con unos zapatos nuevos, así que apenas los coloca, no le puedo decir que vaya y disfrute en los charcos, en la arena, porque también debe haber un sentido de conservación y cuidado. Así que voy a mi pasado, identifico que el hecho de que me hayan limitado frente a ese disfrute, a ese placer, hace que hoy en día no me pueda conectar con muchas situaciones de disfrute y de placer, pero ya soy yo adulta la que comprende cuál es la posición de mis padres, no para atacarlos, no para decir por su culpa, oye, estoy aquí, sino, sí, pasaron estas situaciones que yo las interpreté de esta manera, y hoy como adulta, ¿cómo me hago cargo de estas situaciones para darle una resignificación a mi vida? En este momento he dejado de disfrutar, pues voy a disfrutar. Ya sentí una herida de abandono, sentí una herida de rechazo, sentí una herida de limitación en mi tiempo pasado, pero ¿qué estoy haciendo aquí en mi tiempo presente? ¿O voy a seguir justificando mis heridas, mis carencias, mis dificultades para relacionarme con los demás en todo aquello que viví o no viví? ¿O ya tomo acción en este momento para reparar mi vida y de paso no dañar a quienes están a mi alrededor? Pero no es mejor aceptar esas limitaciones que uno estuvo en el pasado sin de entrar a juzgar a los actores de ese momento, llámese padres de familia, llámese tutores, llámese familia o llámese profesores. Pongamos un ejemplo, para uno no entrar a repetir con la familia eso, para uno no entrar a repetir con los hijos. Póngale un ejemplo, yo sé que mi mamá o mi papá me limitó de ciertas cosas a mi edad, pero tampoco voy a hacer eso con mi hijo, ni en la forma como uno lo educaban, ni en la forma como uno lo premiaban, de manera muy diferente, siendo consciente tanto de que uno tuvo las limitaciones, las tuvo,
y no va a entrar a recriminar a los padres de familia, pero tampoco va a entrar a repetir la misma historia con la familia. Bueno, más que esto, y por eso hablaba que se ha puesto muy de moda ir a rebuscar qué pasó en nuestra historia, cuáles son nuestras heridas de infancia para tratar de comprender mejor la situación, pero ¿qué es más sano y mucho más efectivo dentro de estos procesos? Interpretar de manera más consciente la realidad de este momento presente. ¿Sí? ¿Cómo usted se relaciona con sus hijos ahora, en este momento presente? Porque lo que usted menciona, o sea, es peligroso porque yo puedo ir a estudiar mi historia de vida y me doy cuenta que tuve muchas carencias y tuve muchas limitaciones y que no tuvimos para comer y que no estrenaba cada fin de año, bueno, tantas cosas por las que de pronto hayamos pasado. Y resulta que entiendo, comprendo la situación y yo me voy a mi presente, pero sin comprender este presente. Lo que puedo hacer, y que en muchos casos pasa, es que al ver tantas carencias en mi infancia, yo quiero entrar a compensar estas carencias con mis hijos, como usted lo dijo, pero no lo he sanado conmigo. Quiero repararlo, pero en mis hijos, en este momento presente. Y muchas veces terminamos dañando la realidad de los hijos porque ahora no le permito el desarrollo de habilidades de frustración, no le hago experimentar carencias, no le pongo límites porque a mí me prohibieron todo, entonces yo ahora lo permito todo. A mí me hicieron faltar todo, entonces ahora usted téngalo todo. A mí me dejaban solo para que resuelva muchas cosas y yo ahora no, yo ahora quiero resolverle todo a mi hijo. Y no es un elemento que vaya a permitir el desarrollo de habilidades requeridas para afrontar la vida en sus hijos. Así que estoy entendiendo mi realidad pasada para dañar la realidad presente de mi hijo. Por eso decía Andrés, es mucho más importante comprender e interpretar asertivamente esta realidad. Más allá de lo que yo haya vivido, yo puedo vivir muchas cosas entre carencias, entre excesos, entre déficit, entre todo lo que ya haya pasado en mi vida, pero en este momento presente, ¿yo qué estoy notando? Que mi hijo se frustra mucho porque cada vez que no le sale algo bien, se enoja, tira a la puerta, se encierra, pasan muchas cosas. ¿Qué necesita mi hijo? Desarrollar habilidades de frustración. Para desarrollar habilidades de frustración necesito decirle no a ciertas cosas. En este momento no, esto lo aplazamos para mañana, esto no se debe hacer como tú lo quieres desde tu sentir, sino desde donde es más racional ejecutarlo. Puede ser que a mí no me haya gustado como hija que me digan que no muchas veces, pero no por ese hecho puedo y tengo el derecho de decirle que sí a mi hijo todo el tiempo, porque hay funcionamientos y desarrollo cerebral que requiere una estimulación apropiada. Le resolvemos la vida a los hijos, todo lo que ellos deberían aprender para solucionar su vida, yo voy y se lo resuelvo. Algo tan básico que pasa como cuando el niño se atrasa en la escuela, cuando debe pedir un cuaderno, cuando debe responder ante una responsabilidad, y yo voy y soy yo la que le consigue el cuaderno, soy yo la que le da desatrasando, soy yo la que le hace la plana, soy yo la que le resuelve la tarea. Le pago una profesora no para que le instruya, sino para que le dé haciendo las actividades. No, es que el niño necesita un apoyo, pero ese apoyo no es apoyo, sino suplirle la responsabilidad que debe afrontar. Y cuando ya crece y no quiere estudiar, no tiene un proyecto de vida, y que no, es que cuando crezca va a saber qué hacer. No, si no le enseñaste el camino, si no le diste herramientas, no va a afrontar la vida. Y lo desempoderaste, le desentendiste de su vida y de su historia, porque todo le solucionaste. Y a veces seguimos con esto, incluso con los hijos como adultos. Hay muchas veces donde hijos de 20, 25, 30 años. El bebé de 40 años. El bebé de 40 años, a quien le seguimos resolviendo la vida. Dejó en embarazo a la novia y los papás son los que asumen la cuota alimentaria. No, es que él sigue con su vida y tiene que seguir. Sí, tiene que seguir con sus planes, asumiendo responsabilidades. Y esto es más allá de lo que yo haya vivido en mi historia de vida, es lo que requiere en este momento. Algún día se ha de dar cuenta, el día que le falte mamá y papá que le resuelve la vida y la historia,
no va a saber qué hacer con su vida. Y eso es muy común encontrar en terapia pacientes de 40, de 45 años, quienes ya les falleció sus padres y no saben qué hacer con su vida y su historia. Y vienen las crisis depresivas, las crisis de ansiedad, muchas veces los suicidios, porque no hay habilidades de afrontamiento para asumir la vida como se la debe asumir, desde la responsabilidad, el compromiso y las herramientas que posibilitan una vida no fácil, porque muchas veces confundimos, es que la vida tiene que ser fácil, en que no tenga ninguna. Sí, es fácil resolverla cuando tengo herramientas. Es fácil, pero eso no quiere decir que no haya problemas y dificultades. Así que sanar mi vida, sanar mi historia, más allá de conocer lo que pasé, las carencias, los excesos, lo que yo haya pasado, es la percepción de este momento presente. ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? ¿Qué tengo ahora? Sí, antes no tenía gente que me amaba, antes no tenía gente que me aprobaba, ahora sí la tengo, pero quizá la estoy dañando porque sigo viviendo en el pasado. Es que yo soy víctima de abuso, es que yo soy víctima de robo, es que yo sí, eres víctima, pero también puedes ser sobreviviente. Y la actitud de sobreviviente. Todos los seres humanos que dice, ayúdate que yo ya te ayudé. No, ayúdate que yo ya te ayudé. Porque Dios nos ha dado 2 manos, 2 ojos, sentido común, fuerza para trabajar. O sea, y si no activamos en nuestros niños ese campo de ser resilientes, de salir adelante ante cualquier golpe, creo que nos estamos marcando bien un buen futuro para ellos. Así es, y esto se complementa mucho con la capacidad que yo tenga de decidir qué quiero hacer con mi vida y mi historia, y hay muchas opciones. O me quedo en la queja constante de que mi papá, de que mi mamá, de que no tuve estas oportunidades, de que no, o utilizo todo eso y yo digo, bueno, yo estudié aún con toda la historia que yo tengo. Yo salí adelante aún cuando no tuve las oportunidades que los demás han tenido. Estoy donde estoy aún cuando soy víctima de abuso, pero sobreviví a esa situación. Siendo sobreviviente. Sí, es sobreviviente de historias, somos sobrevivientes de historias de dolor o somos víctimas de historias de dolor. Y eso solamente lo diferencia la queja o la apertura de posibilidades. O me quedo quejándome toda la vida, no tuve oportunidad de estudiar, no tuve oportunidad de crecer, no tuve oportunidad de avanzar, o me digo a mí misma, yo creé esas oportunidades más allá de todo lo que yo he vivido. Claro que sí, hay que darles a nuestros hijos esa capacidad de resolver los problemas de esas herramientas de frustración. Ante cualquier momento, cualquiera de los padres de familia fallece, familia, lo que sea, y para que ellos puedan seguir adelante y puedan tener ese campo de resiliencia. Mi doctora, tarea para que podamos activar ese sentido común de sobrevivencia que todos los seres humanos tenemos de por sí, por estar vivos, pero que a veces carecemos. Una herramienta muy importante es aprender a agradecer. Nosotros solo agradecemos quizá unas 2 veces al año, pero si lo volvemos como una rutina, y esta es la tarea de esta semana, todos los días al finalizar su día, agradezca por 5 elementos, 5 situaciones que hoy salieron bien, y se va a dar cuenta que de esa situación que usted piensa que le salió mal o de eso que le duele, sí, de mi historia me duele esto, pero también resalto esto y voy a agradecer que mi papá me abandonó, pero que en contraposición he tenido una mamá que ha trabajado muchísimo por sacarme adelante. Gracias por mi mamá, gracias por los profesores, hubo una profesora que me dio la mano. Bueno, ¿qué agradezco hoy? 5 elementos, situaciones o personas que cada día usted empiece a agradecer y va a notar que su enfoque empieza a cambiar. No solo es la queja, también hay situaciones que nos llevan a equilibrio. Los días perfectos no son los que tienen solamente elementos bonitos y aciertos. Los días perfectos son los que aprendemos a percibir de manera diferente en la dificultad y también en aquello que nos sale muy bien. Así que 5 agradecimientos diarios para que su vida empiece a transformarse. Claro que sí, el paisaje también se compone de nubes, lluvia y a veces también de truenos y muchas cositas más, pero hay que seguir adelante. Doctora Miriam, muchas gracias siempre por estar ahí, por tomar esos temas tan importantes para los padres de familia, para los jóvenes, para los niños, para toda la familia en esta hora tan especial. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también y a todas las personas que nos reciben en sus hogares. Muchas bendiciones, un abrazo muy grande y sanemos nuestro corazoncito que nos va a permitir vivir un presente mucho más consciente y mucho más amoroso. Feliz tarde.
Gracias.